Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de su programa A Fondo, donde abordamos los temas que son los más relevantes en nuestro país. Aquí, a través de la óptica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tratamos de llevar una solución a cada uno de esos problemas. Les invitamos a que se queden con nosotros en la próxima hora. UTV presenta A Fondo. En esta ocasión abordaremos el tema caracterización del sistema de control de armas de fuego y municiones en Honduras 2000-2013, un estudio realizado en el que se detallan una serie de hallazgos en cuanto al control y registro de armas, un negocio lucrativo que perjudica a la mayoría de los hondureños. También compararemos el tema de las armas con el de homicidios según las cifras que ha proporcionado el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les invitamos a que vean la siguiente nota. Se desarrolló la conferencia Caracterización del Sistema de Control de Armas de Fuego y Municiones en Honduras 2000-2013, en el que panelistas como Leila Elisa Díaz hizo un recuento de un estudio en el que se demuestra lo grave que es este problema en nuestro país. La comercialización la he colocado en la imagen donde vemos el mapa de la tasa de homicidios en Honduras y las oficinas o centros de distribución que utiliza la armería, y donde vemos que en algunos lugares ustedes van a ver porque aparecen más armas en ciertos departamentos, y es los departamentos donde la armería posee exactamente la cantidad de establecimientos que están dibujados en el mapa. Lo que encontramos en este estudio es que hasta ahora el Estado de Honduras ha tenido muchos esfuerzos desvinculados, aislados, fragmentado un registro de armas, fragmentado un esfuerzo normativo de control de armas y también de reformas legislativas, fragmentada, digamos, un esfuerzo de mejoramiento hacia la tipología penal que va a sancionar el tema de tráfico y fabricación ilegal de armas. Según estadísticas, desde 1975 hasta el 2012, la armería había vendido un total de 180.147 armas de fuego. Cualquier batallón en cierto momento daba un permiso de arma de fuego, y eso también es preocupante porque no se ha quitado esa problemática. Las Fuerzas Armadas siguen teniendo el control de la importación y la venta de las armas de fuego y las municiones, y esto da un principal problema. Hay un promedio, y ya lo establecía la investigación, de 180.147 armas vendidas desde 1975 al 2012. Y esto, si no hay un verdadero registro de armas de fuego, entonces la pregunta, ¿en qué actividad lícita e ilícita se están usando? Como si esto fuera poco, el Estado ha tenido que desembolsar millonarias cantidades de dinero por concepto de demandas, como la aplicada por el Grupo Visión SDRL de CB, empresa que había sido autorizada para la conformación y habilitación de un registro de armas en el país, quien ganó una demanda superior a los 21.400.000 empiras en el 2007. Frank Rivera, UTV. Para abordar este tema a profundidad, tenemos a dos distinguidas invitadas que son las que en días recientes, días atrás, han proporcionado un panorama más amplio en relación al tema de las armas de fuego y municiones en Honduras. Se trata de Leila Elisa Díaz, quien es investigadora. Leila, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación para poder conversar con todos sus televidentes y acerca de este tema de tanta relevancia y trascendencia para nuestro país. Y pues aquí estamos, a la orden. Muchas gracias. Y también contamos con Arabesca Sánchez, quien es experta en temas de seguridad. Arabesca, bienvenida también. Gracias, Fran, por la invitación. Gracias también a los compañeros aquí en el estudio y a toda la teleaudiencia. Así es. Vamos a iniciar un poco con los antecedentes relacionados al tema del control de armas. Usted en la exposición que hacía hace unos días atrás
en el ULPAS, pues señalaba de que prácticamente lo que es ya registro de armas es un tema reciente para nuestro país. Definitivamente. El tema de registro es el tema más reciente, pero sin embargo hay esfuerzos que se quisieron implementar porque sí se tipificaron dentro del ordenamiento jurídico desde 1898, desde constituciones, o sea, de siglos pasados, y donde no vimos realmente una implementación con ende un descontrol que se gestó en aquel momento. Se hicieron esfuerzos subsiguientes, la región fue avanzando, los países vecinos fueron incorporando a sus marcos legislativos una ley secundaria tipificando y especificando lo que era el control de las armas de fuego, y de ahí el tema del registro como uno de los mecanismos que tienen que ver con saber pues qué es con lo que cuenta un ciudadano en un país, y donde el derecho a la seguridad pues debe y debería de ser regulado por el Estado como garante de todas esas garantías constitucionales que manda pues la Constitución de la República. Arabesca, bueno, como todo en Honduras, como todo lo que ha ocurrido en Honduras, aquí se han aprobado leyes que empiezan de una forma bien nociva, y la ley de control de armas no ha sido la excepción, en la cual pues se han señalado una serie de circunstancias. En la década de los 80 creo que se aprobó la primera ley, ¿no?, ya de control de armas, o fue mucho antes, en el 2000, pero sí hubo algunos antecedentes en relación a ese tema, ¿no? Así es. Que ya hablaba de que la gente debía de sacar un permiso para poder portar un arma. No sé si nos quiere ahondar en este tema. Bueno, nosotros debemos de considerar que cada generación ha trabajado el tema de acuerdo a las herramientas que ha tenido en su momento. Entonces, me gusta este estudio que hemos coordinado desde el ULPAS, porque Leila ha tenido el cuidado de rescatar los antecedentes de los esfuerzos que hicieron las generaciones pasadas a nosotros. Ahí encontramos, por ejemplo, la forma como encontraron la regulación de armas de acuerdo a la ocasión, a las herramientas que tenían y a los marcos normativos que habían en su momento. Entonces, podríamos decir que la historia más reciente llevó a Honduras a tener un control de armas que se coordinó desde los gobiernos locales. Podríamos decir que eso es lo más reciente que hubo previo a la ley del 2000, ¿no? Ahí, detrás de esos esfuerzos de control municipal, han habido muchos esfuerzos tanto del Estado como de una sociedad civil organizada, que procuraron que de alguna manera el Estado sí tuviera un registro, limitado por supuesto para las condiciones de la época. Ahora, cuando nosotros comenzamos, se retoma más bien el interés del tema del control de armas en el país, una sociedad civil muy proactiva comienza a preocuparse por el tema, primero porque se escriben 2 estudios acerca del armamentismo en Honduras, y 2 de ellos tenían autoría de quien hoy es la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la licenciada Julieta Castellanos, y así, junto con la Fundación Arias de Costa Rica, emite el estudio acerca de armamentismo en Centroamérica y el tema de las cifras de la violencia. Ambos estudios hacían alusión a los niveles de violencia armada en el país y en la región centroamericana. Posteriormente, un asocio entre estos estudios y quien fuera la directora del CIPRODE en aquella época, el Centro de Promoción, Investigación y Promoción de Derechos Humanos, la señora Reina Rivera, comienzan entonces una especie de activación, digamos, del tema, de estudio del tema. Así llegamos al equipo de trabajo por diversas vías. Yo estaba en aquella época en las unidades de balística forense dentro del Ministerio Público, y Leila, quien trabajaba directamente con Reina Rivera. Comenzamos entonces una especie de grupo de trabajo, quienes desde las determinadas habilidades que habían ahí, comenzábamos a trabajar algunas en asesoría técnica, otras haciendo incidencia política,
otras gestando proyectos específicos, en fin. Pero todo este movimiento de la época fue capaz de hacer la suficiente incidencia política como para lograr que se impulsara un proyecto de ley de armas que se aprueba en el 2000. Ahora, hay algunas limitantes y debilidades todavía en ese instrumento, y cuando viene, yo le llamo el tercer momento más reciente de la reforma a este sistema, inicia con una propuesta, todavía Reina Rivera, directora de CIPRODE, y Leila como su asistente, comienzan entonces el esfuerzo de volver a revisar el proyecto de ley de armas que había, y me invitan en ese momento, y hacemos un buen equipo de trabajo. Comenzamos a tomar una decisión entre qué es lo más adecuado, si proponer un nuevo proyecto de ley de armas o hacer una reforma del actual. Nos damos cuenta que una reforma no iba a bastar y comienzan a gestarse, digamos, un proyecto nuevo de ley. Ahora, desde ese momento, estoy hablando del 2008 a la fecha, han pasado muchas cosas y el tema ha sufrido algunos estancamientos. Así que se ha venido movilizando el tema desde otras facetas, una de ellas la de hacer investigación científica sobre él. Así surge la idea de este proyecto de estudio que Leila ha realizado, y el IUDPAS coordina este proyecto en asocio con USAID, que fue el patrocinador. Comenzamos a definir, digamos, algunas líneas en el diseño de investigación que posteriormente se socializa en busca de quién podría ser, digamos, el estudio. En ese concurso, Leila aprueba, ¿verdad?, la consultoría, y finalmente comenzamos a desarrollar el estudio que también, digamos, ha finalizado Leila. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes de este estudio? El hallazgo más importante considero que ha sido que no hemos tenido un control eficaz, que pese a los esfuerzos que se han hecho, esfuerzos históricos que van de 3 siglos ya, no se ha logrado darle una atención eficaz y eficiente al tema, y eso pues nos ha llevado a que las armas de fuego estén presentes en muy buena cantidad de los homicidios que se cometen en nuestro país. Y otro aspecto que no siempre se refleja es todos esos momentos donde las armas de fuego también tienen su participación, y para señalar podemos decir la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, las faltas, las amenazas, y que no siempre se reflejan como uno de los instrumentos que participa, porque volvemos a lo mismo. Nuestro país ha sido un país donde lo ha marcado en este tema las coyunturas, los contextos, pero no una base científica que nos indique cuáles han sido o sea, hacia dónde direccionar y hacia dónde tener una política pública, porque la gran ausencia ha sido eso, ha sido marcado por contextos políticos, pero no direccionados a políticas públicas que den esas estrategias o esos lineamientos que rijan el tema como uno de los ejes principales de la seguridad ciudadana, en el marco de la prevención, de la construcción de paz, de una cultura hacia la no propensión de las armas de fuego, pese a que nosotros veníamos de conflictos armados en nuestros países vecinos, donde fuimos receptores de desplazamientos forzados por la violencia, y donde ese desplazamiento también traía consigo objetos de este tipo de objetos. Entonces vemos cómo se fueron gestando hasta buzones de armamentos en la época, y donde nuestra población lamentablemente se fue acostumbrando de que portar un arma de fuego era un mecanismo de seguridad, en algunos casos, en otros un mecanismo que le agenciaba poder dentro del resto de su esfera comunitaria, y así sucesivamente hemos visto cómo se ha ido tergiversando el uso, el porte o la tenencia de las armas de fuego. Uh-huh. Y hay muchos intereses en este tipo de situación, en este tema sobre todo, hay muchos intereses. Y como también ocurre bastante en nuestro país, ese tipo de intereses no deja que este tipo de problemas se solventen de una vez por todas. ¿Qué papel juega la armería en todo esto?
Recuerde que la armería tiene un monopolio de venta del Estado y dejó, digamos, la potestad de todo tipo de transferencia, importación y de venta interna a la armería. La armería que depende del Instituto de Previsión Militar, que a su vez depende de las Fuerzas Armadas. Con todos esos frutos, digamos, que deja la armería, se hacen los pagos de pensiones y jubilaciones a policías y militares en retiro. Y bomberos. Y además otro personal auxiliar de la Secretaría de Seguridad o de Defensa. Entonces, la armería aquí básicamente tiene unas facultades de importación respetando unos estándares internacionales que las convenciones de Naciones Unidas y la OEA sí han definido ya, pero también tiene una potestad de llevar controles específicos en cuanto a la rotación de sus inventarios, la tipología de arma que importan, cada cuánto y en qué cantidades están importando armas de fuego. La idea aquí, Fran, en el fondo es que un Estado que tiene en exceso cantidad de armas, sean registradas legalmente o estén en tráfico ilegal o no, se trata de que el Estado mejore su sistema de control, porque las armas de fuego, después de todo, se consideran también un elemento que pueden ser un factor de riesgo de cara a la estabilidad de los estados en el tema de la gobernabilidad. Entonces, se trata de que Honduras mejore sus sistemas de control, pero visto como un sistema de control en general, no solamente con unas facetas aisladas, en donde por un lado hay un registro balístico, por el otro de vez en cuando hay un operativo policial militar de saturación, y por el otro hay un sistema, digamos, de aduanaje en cuanto a las importaciones de las armas. Aquí lo que se está planteando a través de este estudio es que el sistema de control de armas de Honduras debe de funcionar como tal, un sistema bien integrado, con unos componentes coherentes en el esfuerzo del tema de la prevención de violencia armada y en el tema de control de las armas legalmente registradas y control operativo del tema del tráfico ilegal de armas. Eso sería, en suma, digamos, la propuesta. Los hallazgos en relación a este tema relacionado a la armería, en este tema relacionado a la distribución de las armas de fuego en el país, porque entiendo que la armería no compra de manera directa esas armas, sino que tiene proveedores, ¿o no? Realmente la armería hace sus compras directas al fabricante, porque también los estándares internacionales ya establecen con medidas de certificación cómo debe de desarrollarse la labor de importación, pero sin embargo es al momento de la comercialización donde se podría rescatar muchos de los aspectos que en su momento fueron las consideraciones que se tuvieron para dejar establecidos, uno, el tema del por qué las Fuerzas Armadas debían de tener el monopolio, y era porque estábamos pues en una situación donde las Fuerzas Armadas pues tenían el poder hegemónico de la década, y era pues quien estaba pues a cargo de la seguridad del país, y entonces razones por las cuales crea esta institución. Solo vamos a hacer una pausa porque quiero seguir ahondando sobre este tema. También vamos a hablar problemas en el registro de las armas, en el tema de las municiones y la comparación que vamos a hacer entre las armas de fuego y la cantidad de homicidios. ¿Cuántos homicidios se dan en nuestro país donde el arma principal es un arma de fuego? Ya regresamos.
democracia es transparencia. Jorge se alista a tirar y... ¡Ah! ¡No! ¡Jorge se lesionó! ¿Y ahora qué hacemos sin Jorge? ¡Ay, la final es el viernes! Sí, tenemos que pensar en algo. Ya sé, mi primo Juancho es buenísimo. Solo que él ya tiene 22 años, pero parece de 18. No, Luis. Siempre debemos ser transparentes y honestos en todo lo que hagamos. Con valores democráticos todos ganamos. Tribunal Supremo Electoral. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en A Fondo, el programa donde abordamos los temas de realidad nacional. Arabesca, ¿usted quería hacer alguna acotación en relación a lo que nos daba a conocer Leila? Sí, quería agregar que más allá de los resultados del estudio, precisamente esta semana el país ha visto, por ejemplo, a través de algunas declaraciones de la gerencia de la Armería, que en total suman 214,000 armas las registradas hasta la fecha, desde el día en que la Armería se abrió. Ahí la gerencia de la Armería hacía una, digamos, aclaración en cuanto a que para ellos esa es una cifra baja, desde el momento de que la Armería se abrió hasta este momento. Yo diría también que eso más bien puede ser también un indicativo de que las personas han estado por muchos años haciendo compras individuales de sus armas, las han traído por otras vías y posteriormente las registran en el país. Entonces eso estaría rompiendo con el tema del monopolio de la venta de las armas y rompiendo también con un precepto legal. Ahora, por el otro lado, nosotros vemos que la Armería reporta 214,000 armas y son 280,000 armas las registradas hasta julio del 2013. Esta cifra, de acuerdo a quienes administran el sistema en el Registro Nacional de Armas en el país. Por el otro lado, vemos una tercera cifra, que es el tema de armas que circulan de manera ilegal. Aquí se ha dicho que en términos conservadores se puede decir que el doble de las armas registradas en un país circulan de forma ilegal. Hablaríamos de alrededor de 600,000 armas. Pero también ¿o solo de manera ilegal? Con cifras conservadoras, estimaciones de cifras conservadoras estarían alrededor de 600,000. Ahora, ¿qué pasa en Honduras? Que también, de acuerdo a las teorías de espacios en donde no se viven condiciones regulares de seguridad o donde han habido conflictos, ya sea políticos o conflictos de otra naturaleza, esas cifras conservadoras se rompen y han habido, por ejemplo, declaraciones de algunos conocedores del tema en el país que esas estimaciones las elevan a 1 millón de armas en circulación de forma ilegal y que no deben de desestimarse porque el número de incautaciones ha sido creciente en el país y eso también estaría indicando, digamos, una mayor circulación de arma ilegal. Y es una realidad que hay que tener también muy presente con este tema. De ahí, de todas esas cifras, también parte la preocupación de que esta universidad comenzara a hacer también una investigación más precisa del tema. Leila creo que ha hecho un trabajo por demás excelente porque ha, digamos, reflejado en ese estudio toda la dinámica, cómo se ha caracterizado el sistema de control de armas a través de más de una década, cuáles han sido las principales debilidades que este sistema ha presentado, dónde pueden estar, digamos, las principales líneas de trabajo de cara al futuro para mejorar ese sistema, y deja una serie de conclusiones y de recomendaciones muy interesantes que yo creo que valdría la pena que conversáramos, digamos, sobre ellas. ¿Encontraron problemas en el registro de las armas? El registro de armas definitivamente desde su creación ya tiene ciertos visos de no ser tan efectivo porque desde el mismo momento que el país desconocía de qué se trataba un registro, entonces vamos que muchas de las cosas se hacen a prueba y error. Y eso no significa que sea un atenuante para no deducir pues las debidas responsabilidades que se han tenido en el caso, porque el Estado
al tener, porque aquí estamos hablando ya no de un gobierno, estamos hablando de un Estado que debe de tener la suficientemente capacidad para poder identificar cuando se están cometiendo errores, donde hay que rectificar y donde no se deben de politizar temas que tienen que ver con la seguridad de todas y todos en un país. Y eso lo vemos en el hecho de que desde el momento que se hace la licitación para tener un registro de armas, se le cede a una empresa privada y la empresa privada tiene el control de lo que es la habilitación del armamento a un ciudadano y la Secretaría de Seguridad, llámese Dirección Nacional de Investigación Criminal, o como estuvo realmente tipificada en la Ley Orgánica de la Policía de 1998, que era Dirección Nacional de Investigación Criminal. Bueno, pero el hecho es que la responsabilidad ha sido enteramente deficiente, porque el hecho de que no se tuviera ese cuidado de que las bases de datos, pese a que era una contratación privada, no se tuvieran en las instalaciones o en las bases de datos del Estado, ya demuestra debilidades que fueron pues condenadas por el mismo Estado de Honduras por el incumplimiento de contratos, y eso trajo consigo cierres, desaliento del mismo registro, del registro legal, y no hacer los estudios pertinentes que correspondían para poder saber dónde era la mayor concentración de armas de fuego y desde ahí establecer cuáles iban a ser las sedes de registro, y con eso pues ya tener una uniformidad de criterios y no crear un centro que más que de registro era únicamente de entrega de una credencial, pero al final vimos que las deficiencias también eran grandes, donde no se pudo tener una base de datos completa, efectiva, que diera cuenta de ese rastreo para lo cual sirve un registro de armas, para poder determinar dónde las armas de fuego pues se concentran. Las armas, estamos hablando de armas legalmente ingresadas, registradas, donde el ciudadano acude y hace todas esas pruebas balísticas que corresponden y luego la lleva pues al lugar de su domicilio, y que ese es un control que al menos debería de tener para que estemos hablando de que el registro legal sea un registro integral y que realmente se puedan tomar las medidas correspondientes en caso de determinadas situaciones que pueda pasar el país, y que es pues la obligación para la cual está fundamentado el Estado, para poder, y siempre me refiero a Estado porque, repito, esto no es una situación de gobierno, no es una situación que le atañe a un color político, le atañe a todos y a todas las ciudadanas de este país, inclusive a los extranjeros que también se les habilita para poder portar o tener armas de fuego cuando ya tienen su residencia establecida en el país, cuando ya tienen un documento legal que les acredita, y que ya se supone digo, porque también hemos visto que Migración ha tenido intervenciones, y entonces donde debemos de decir de que hay un registro donde se conoce cuál es el domicilio, cuáles son los antecedentes de esa persona, y que eso es a lo que se trata de dejar cerrados todos aquellos vacíos que en el 2000, por la misma inexperiencia, por el mismo contexto, por las herramientas, a nivel internacional se estaban dando muchas cosas que se trataron de incorporar, pero también éramos un equipo nuevo, un equipo que estaba tratando de avanzar,
que estaba tratando de ver de que debían de establecerse controles. Por eso no podemos satanizar un esfuerzo de 2000 como algo negativo. Sí tiene sus vacíos, y podríamos decir lagunas, pero obviamente lo que se trata es de que si hay un proyecto de ley actualmente para dictamen y posterior debate, discusión en el Pleno del Congreso Nacional, lo menos que esperaríamos es que ya hemos transitado sobre 14 años, que tenga o reúna esas condiciones, que los marcos internacionales que Honduras ha suscrito o que están rondando nuestro país para suscripción estén contemplados ahí, que bajen, que aterricen de lo internacional, regional, a lo nacional y local, y que se le den esas potestades para poder, esas potestades o a esa institucionalidad que se está coordinando, que se está gestando, para que también atiendan la problemática de las armas de fuego, porque solo nos hemos referido a la parte legal, porque ese es el centro de este estudio, pero no podemos desconocer que las amnistías que se han estado concediendo, las 10 últimas amnistías que se han provocado desde el Congreso Nacional, pues han tenido repercusiones, y que pese a que se da un parangón que tiene que ver con que esto lo que promueve es el registro de lo ilegal, también no podemos desconocer y dejar de lado de que también esto promueve el registro ese registro de lo ilegal. Lo que promueve también es mayor tráfico de armas de fuego por nuestras fronteras, por nuestros envíos de encomiendas, porque obviamente cada determinado tiempo las personas están esperando de que se promueva este tipo de iniciativas para poder hacer los registros. Una, establecen el tema de los precios, otra establecen de que aquí no hay ese tipo de arma, y van estableciendo una serie de elementos que, lejos de ser un indicativo que promueve el control, lo que estamos viendo es que la población se está armando a ojos y vista de todos, y no se está haciendo la debida diligencia, porque una amnistía, si no tiene un proceso acompañado de una campaña de sensibilización sobre el uso de las armas de fuego, sobre una promoción de una cultura de paz, sobre todos los efectos que tiene de las armas de fuego en una determinada población, no estamos haciendo nada con una amnistía. Estamos registrando un porcentaje, sí, se ha elevado. Todo es que veamos el registro de las armas de fuego y vemos que casi el 80% procede de este tráfico, de este lavado de armamentos que se está dando, y solo el 20% estamos hablando de que procede de ese armamento que ha sido comercializado por la armería. Ahora bien, no sé, yo veo uno de los graves problemas en el tema del registro, esa cantidad de armas que han entrado de manera ilegal al país. No sé, yo veo que ese es uno como de los grandes problemas en el registro de armas, porque si se tuviese ese registro de cada arma que hay en nuestro país, de cada munición que hay en nuestro país, creo que sería más fácil llegar a resolver problemas de homicidios con armas de fuego. Sí. Arabesca. Bueno, y aquí voy a hacer un pequeño antecedente también, porque creo que es necesario. A partir de que se abren las unidades de balística forense del Ministerio Público en 1994, este laboratorio era quien originalmente hacía labores de registro, antes de que existiera el registro del que Leila habla. En este sentido, todas las armas de fuego que proceden de escena de crimen, de incautaciones, de allanamientos y de secuestros, pasan a estos laboratorios para ser analizadas desde la perspectiva forense. Ahí a cada arma se extrae 4 muestras patrones de balas y de casquillos, y se estudian sus características técnicas. Este estudio de características técnicas en su momento se enviaba al ATF, que es el buró gemelo del FBI, que significa el Buró contra el Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego.
En ese sentido, se estuvo toda esa década haciendo registros de forma empírica, manuscritos incluso, no habían sistemas computarizados. Yo personalmente estuve haciendo muchos de esos envíos para rastreos internacionales. Ahora, posteriormente que se crea la ley, se abre el registro y fuimos en aquella época este grupo de peritos forenses quienes dieron la capacitación y asesoría técnica al naciente registro de armas en la década de 2000. Acá, la primera directora que tuvo ese registro, la doctora Olga Marina de Parjan, nos invitó para hacer todo un programa de capacitación. Cuando yo digo al inicio que cada generación ha trabajado de acuerdo a las herramientas que ha tenido, me refería precisamente a eso, que en aquella época no se contaba con un sistema IBIS, no se contaba, por ejemplo, con todas esas unidades computarizadas y técnicas que hoy se tienen, no se contaba con capacidad formada, no se contaba, por ejemplo, con una clase política que entendiera del tema, que lo conociera a profundidad y que legislara de acuerdo a las necesidades de instrumentos internacionales y demás. Con esas limitantes de la época, se logra constituir este registro nacional de armas, no, registro balístico más bien, porque eso es lo que hay ahora. ¿Qué se está planteando de cara a la nueva década? Precisamente que haya un registro nacional de armas, que va más allá de las limitantes que tiene un registro balístico. No se circunscribe su labor solamente a hacer un registro técnico del arma como tal, o un registro ficha técnica administrativa del portador, o un reporte administrativo de para qué actividad se va a autorizar esa licencia, sino se trata de una estructura muchísimo más grande que permita el registro nacional de armas, como existe aquí el registro de la propiedad o de bienes inmuebles, que haya un tracto de propiedad dentro del tema de cada arma de fuego, que se puedan ver, por ejemplo, las transferencias entre civiles, las transferencias que hace la armería en venta interna, pero también que sea capaz este registro preventivamente de hacer una búsqueda en el archivo criminal, si esta persona que va a registrar tiene un antecedente delictivo o no, si el arma tiene, por ejemplo, un reporte de robo, el tema de la custodia, administración y monitoreo de almacenes de armamentismos y ejecutar labores de gestión de arsenales, porque aquí resulta que hasta ahora el país ha tenido muchas bodegas de armas, tiene varias en el Ministerio Público, en la Secretaría de Seguridad, en cada dirección de la policía, en cada oficina de los tribunales del país, en armas que están ya en retiro como excedentes del Estado, que no se usan más, o en armas que están en almacenes transitorios porque son evidencia forense. Y donde normalmente se pierde. Y donde allá voy. Entonces, lo que la experiencia nos ha mostrado es que han habido muchos saqueos de estos almacenes. Y como son muchos y nadie finalmente da cuenta de ellos, la idea sería que se plantee aquí por primera vez que haya un registro nacional de armas que tiene un almacén único. Para dos labores. Una para almacenes que tiene que ver con armas y municiones en almacenamiento transitorio, ya sea porque son evidencia, porque son objetos incautados y están en procesos legales antes de definir si se devuelven, si van a un tribunal o si se destruyen. Y por otro lado, los almacenes permanentes, que son todas esas armas y municiones que desde el momento de su decomiso ya se sabe que son prohibidas, que no van a adquirir un estatus de legalidad jamás y que están de alguna manera condenadas a una jornada de destrucción. En ese sentido, se plantea un nuevo registro nacional de armas con unos nuevos retos, y esos retos han venido creciendo de acuerdo al tiempo, digamos, al momento en el que estamos viviendo. ¿Qué vemos, por ejemplo, hoy en el país? Armas de guerra que no se veían en incautaciones en la década de los 90. Y hoy encontramos en ahí, manos particulares. Encontramos RPG, encontramos granadas de fragmentación, sí, granadas explosivas, encontramos morteros antiaéreos, que son unas armas que están consideradas como armas de guerra. Y al mismo tiempo encontramos unos arsenales que tienen que ver con armas cortas y largas,
fusiles de todo tipo, armas automáticas, armas semiautomáticas, que requieren una gestión específica. El Estado no puede seguir dejando, por ejemplo, gestión de arsenales en personal o funcionarios públicos que ni siquiera entienden del tema. Administrar o hacer gestión de arsenales es una labor muy delicada. Se requiere, por ejemplo, de personal técnico que conozca del tema, de armas, de armería, de maneras de cómo hacer seguridad en cuanto a las armas y municiones, explosivos, pero también requiere de personal que conoce los contenidos de instrumentos internacionales y los contenidos normativos nacionales, y también el marco de funcionamiento de la institución que rige el registro. De ahí que creo que uno de los principales retos que le va quedando al Estado de Honduras es eso, trascender en la época, pasar de un registro balístico a un registro nacional de armas y por supuesto de que formar capacidades también dentro de sus funcionarios públicos. Así es, solo permítanme hacer una nueva pausa, en un momento continuamos abordando este tema, ya regresamos. Voy a buscar a mi papá al norte. Me gusta jugar fútbol. Me gusta tener muchos amigos en Facebook. Cuando sea grande quiero ser veterinaria. Me encantaría ayudar a mi mamá a terminar su casa. Sueño con conocer las pirámides. Ya quiero conocer mi nueva escuela. Pero no podemos. Nos encerraron. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en la recta final del programa, este es el último bloque y hemos estado hablando del tema relacionado al registro de armas, los problemas que hay en este tema, la cantidad de armas que circulan en nuestro país, lo que ha tenido que ver también la armería en todo esto, y ahora quiero que hablemos, aunque así brevemente, del tema de las municiones. También debe de existir un registro para cada una de estas municiones, ¿no? Y que eso vendría a solventar muchas veces los problemas que de homicidio se refieren. Por supuesto, mucho se ha dicho que técnicamente las armas de fuego no hacen mucho sin municiones. Son un complemento. No hacen nada, son un complemento. Para que un arma inicie el ciclo del disparo requiere que tenga una munición en recámara, así que no hacen nada. De ahí que sobrevienen también obligaciones de hacer control sobre las municiones y también sobre los elementos explosivos, que es el tercer componente de la propuesta de ley. Ahí nosotros observamos que hasta ahora en el país no ha habido, digamos, una reglamentación que diga cada usuario cuántas cajas de munición tiene derecho a comprar al año. Y como esos controles no han existido, aquí cualquier persona puede ir y hacer la compra de la munición que quiera y del calibre que quiera, aunque no coincida con el arma que legalmente tiene registrada. Y de hecho, también puede hacer compra cualquier persona que ni siquiera tiene arma registrada. Entonces esto puede prestarse a muchas irregularidades y puede también estar incentivando una criminalidad que favorece el uso de armas de fuego para ejercer la actividad criminal. Aquí hace rato usted mencionaba el tema de esa correlación que hay entre circulación de armas en el país y homicidios cometidos con armas en el país.
El Observatorio de la Violencia de la UNA ha descrito que en la última década murieron arriba de 37.600 personas solo por el uso de armas de fuego. Esto significa que en toda esa década del 2005 al 2013 ocurrió el 71% de hechos de muertes violentas homicidas con la utilización de un arma de fuego. En esas escenas de crimen siempre estuvo presente este instrumento de muerte. Eso quiere decir que tanto el arma de fuego con las municiones recobran una importancia, digamos, relevante desde ahí, y que nosotros no estamos, después de todo, ante un fenómeno de violencia armada del que muy poco se habla en el país. Entonces, hemos visto durante esta década también con preocupación con Leila, con quien hemos trabajado bien de cerca, el tema. A veces el tema está ahí presente en el país porque vinieron organismos internacionales y ayudaron a, digamos, a investigarlo, fueron, digamos, incentivaron algún taller, alguna formación internacional. Pero cuando esos recursos se van del país, el tema decae. Y nosotros lo hemos comentado mucho a través de este tiempo, que tenemos hay un grupo de personas que ya están trabajando en estos temas desde varias ONGs, y también la universidad ha incursionado en él. Desde hace un año o dos ha estado por lo menos haciendo una observación específica el observatorio en cuanto a muerte por arma de fuego y las dinámicas, digamos, de esos hechos. Así logramos concluir un estudio de violencia armada de una década que se trabajó con un instituto suizo, Small Art Survey, y actualmente avanzamos, digamos, en esa línea de investigación con el informe que Leila concluye. Pero yo, en términos generales, diría que el control hacia la armería no ha sido tampoco el más eficiente que digamos. Aquí han habido muy pocas jornadas de auditoría social en cuanto a la armería, y la poca información que se tiene ha sido porque Leila en su momento ha hecho muy buena labor, digamos, como investigadora. Ha tenido muy buenos resultados con algunas entrevistas de campo que ha realizado, y se han obtenido, se ha visto, digamos, un poco más de apertura en cuanto a los administradores de la armería o los representantes del marketing. Pero por el otro lado, vemos con preocupación que hoy la armería realiza campañas de marketing como si estuviera vendiendo dulces o cacahuates. No se trata de que incentiven a la población hacia el uso de las armas, se trata de que la armería se sume a las campañas de prevención de violencia armada, que informe a la ciudadanía de los riesgos que representa tener un arma en casa o portar un arma consigo. Se trata de que se valore a quienes se les puede vender un arma de fuego y a quienes no. Pues desgraciadamente cuando se trata de armas de fuego, algunos no están facultados para portarla. Y esto tiene que ver con un perfil de personalidad. ¿Qué tanta, digamos, control de la ira puede tener un sujeto? ¿O qué tanto puede desarrollar una conducta violenta? ¿O puede, digamos, en un momento determinado, en una situación crítica, hacer un mal uso del arma para la cual el Estado de Honduras le ha extendido una licencia de portación? Hace poco en el país vimos un caso bien interesante o preocupante más bien, de un diputado que hacía uso de su arma de fuego en una situación circunstancial y un conflicto interpersonal de momento. Y de ese episodio resultó una persona fallecida. Entonces surge nuevamente la preocupación del tema en el Congreso Nacional de la República, y encontramos que en este momento ese proyecto de ley está siendo ya consultado por la Comisión de Dictamen a varios sectores de la sociedad. Me parece a mí que este estudio desde la perspectiva jurídica que Leila ha hecho nos muestra toda esa ruta crítica que el sistema de control de armas ha tenido en el país, nos indica claramente cuáles han sido los puntos más vulnerables de esa ley, nos enseña también que no siempre tener periodos frecuentes de amnistías o de términos de gracia, como le llamamos aquí, en cuanto a que el Estado va a permitir que se registren armas que no tienen documentación de origen,
o documentación que constatan la propiedad, finalmente lo que vienen a hacer esas amnistías es de alguna manera facilitar también el lavado de armas ilegales en el país. Y me parece que eso son temas específicos que nos ha traído como riqueza este estudio y que nosotros debemos de poner mucha atención sobre ellos. Así es. Tenemos que departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Comayagua, Santa Rosa de Copán, es donde mayor presencia tiene la armería, donde la mayor cantidad de armas se comercializan. Sin embargo, departamentos como Ocotepeque, Cortés, Lloro, Atlántida y Colón son los que presentan una tasa de homicidio superior al 79 por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es ese fenómeno que está ocurriendo ahí exactamente, Leila? Realmente, muy bien lo señalaba Arabesca, eso atiende a aspectos de comercialización, de marketing que tiene pues la armería y donde va cubriendo todas las necesidades, entre comillas, de la población que requiere pues de este instrumento y donde las mismas bases de datos les han indicado a ellos de dónde proceden la mayor parte de la población que adquiere estos armamentos, estas municiones e inclusive estos explosivos, porque de los últimos aspectos a comercializar pues son los explosivos, que lo hace y lo desarrolla pues la armería como parte de ese monopolio que hemos venido conversando. Esto lo que nos hace pensar pues y en muchos momentos es ver con mucho temor la forma en que se desarrolla esta actividad y sin ninguna regulación. Lo vemos en terminales de buses, lo vemos en centros comerciales, el desarrollo del comercio de este tipo de armamentos, o sea, es realmente agresivo porque a mí me genera mucha contradicción cuando tenemos una ley de policía y convivencia social que habla de regulaciones en el transporte público para el porte de un arma de fuego y tenemos en la gran terminal de San Pedro Sula un establecimiento de la armería. Entonces ahí es donde vuelvo y repito, los temas de control que no son eficaces, que no se atienden y no hay una correlación y coordinación entre las diferentes instancias. Por un lado se dice el ciudadano no debe deportar, pero si la compra en la gran terminal, ¿cómo se va a trasladar hacia su lugar de destino? Entonces ahí vemos cómo esto no tiene una correlación. Vemos que en los momentos en los que el registro, por circunstancias de esa situación contractual que tuvo con esta empresa privada y tuvo ese cierre abrupto, mientras tanto estamos hablando del único registro que existía en el registro balístico que ha existido en nuestro país, cierra por 9 meses, pero durante esos 9 meses sigue vendiendo la armería. Entonces, ¿cómo es que estamos atendiendo a una problemática y cómo podemos aducir con esto que ha habido un control? Durante 9 meses las personas anduvieron su arma de fuego o tuvieron su arma de fuego únicamente con una factura. Una factura no le habilita desde ningún momento a que esta persona pueda portar o tener. Le habilita que haya comprado un arma de fuego, pero más allá de eso, la misma ley ya establece dentro de sus mecanismos de control operativo y de esa instancia que medianamente se ha creado, el hecho de que debe de tener una licencia, porque esa licencia nos indica que ya ha pasado por todo ese procedimiento que nos explicaba Arabesca, de haber hecho obtenido todas esas muestras y patrones que tiene o esas señas que únicamente posee o esos patrones que son individualizados para cada arma de fuego y que con ello pues permite hacer ese rastreo investigativo en caso de que esa arma se vea comprometida en un hecho ilícito. Y entonces ahí es donde vemos de que si no se ajusta a las disposiciones no estamos controlando nada. Entonces, ¿cómo
y ahí vienen los cuestionamientos de muchas personas y sobre todo las que han sido víctimas de armas de fuego, ya sea directa o indirectamente, que aquí estamos hablando también no solamente de la persona que fallece, sino de sus familiares que también son víctimas conexas de la comisión de un ilícito cuando la persona pues fallece, y donde vemos de que era la persona que llevaba el sustento al hogar, o donde era la madre de familia, la cabeza de hogar, y entonces vemos cómo estas organizaciones o estas agrupaciones donde están aglutinadas víctimas producto de las armas de fuego, se cuestionan. Entonces, ¿por qué se sigue vendiendo armas de fuego desde instancias, o se sigue dando a la disposición armas de fuego cuando no hay controles eficaces, eficientes, no hay un control integral que agrupe a toda la institucionalidad que tiene que ver con esto y toda la responsabilidad que conlleva? Porque muchas veces las personas portan un arma y desconocen, ni siquiera saben leer. Y mucho menos, entonces eso nos lleva a saber de que desconocen también cuáles son sus responsabilidades que están establecidas en un marco legal que, para bien o para mal, pues nos ha tenido durante 14 años rigiendo. Así es, ya tenemos prácticamente el tiempo finalizado. Solo quiero conclusiones breves por cada una de ustedes para que ya cerremos el programa. Arabesca. Bueno, yo concluiría diciendo que me parece que este estudio es un excelente insumo que la universidad le estaría poniendo ahí en la mesa al Estado de Honduras para que haga una revisión autocrítica de su sistema, pero también que encuentre ahí mismo esas líneas de mejoramiento y fortalecimiento institucional que necesita, aparte de otras capacidades que necesita desarrollar. Creo que el estudio ha sido muy completo desde la perspectiva jurídica. También le estaría dejando a una clase política en el país un buen insumo para legislar, digamos, lo que sigue. Hoy el actual proyecto de ley está en el Congreso, merece ser aprobado a la luz del conocimiento de todos estos contenidos. El reto para la UNAM me parece que es seguir desarrollando investigación científica seria con respecto a este tema tan sensible. Profundizando en todo lo que son temas de interés nacional. Así es. Definitivamente, pues muy compartida las reflexiones que hace Arabesca, y eso pues este es un trabajo de la humildad hecho pues con el único objetivo de dar un aporte más a la sociedad, de conocer qué es lo que está pasando en nuestro país. Y si es tomado a bien, pues que se tome en consideración para que se incorporen todas esas debilidades que se muestran. No es con el afán de señalar, de hacer, como diríamos, hacer leña del árbol caído. No se trata de eso, se trata de que ya si pasan hechos por la invisibilidad, pues que ya que se han tocado, se han visto, tal vez no con la profundidad que se quisiera, porque esto estaríamos hablando de un estudio que debería de tener muchos más años para el desarrollo, pero que con ese punteo, con ese rastreo que se hace, lo que se busca es de que se tomen en consideración y que avancemos, que nuestro país necesita de mucho, y si hay marcos o hay países que ya han avanzado desde las buenas prácticas, desde las experiencias, y que ya han tropezado, nosotros no debemos de seguir tropezando, porque tenemos la oportunidad de poder hacer algo mejor, donde debemos de avanzar hacia tener sanciones más severas por el porte ilegal de armas de fuego, y dejar de estar emitiendo acciones que conlleven a una recirculación del armamento de fuego en nuestro país, porque eso no nos está trayendo aspectos positivos. Un proyecto de ley que ha tenido muchas observaciones, no solamente nacionales, sino que internacionales, para hacerlo robusto, para que esos controles laxos que hemos tenido se fortalezcan. Entonces, hacia allá debemos de respaldar, la población debe de informarse,
porque esto es algo que una bala no distingue clase política, no distingue clase social, no distingue raza, religión. Una bala puede ser cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de los que están allá. Entonces debemos de ser responsables y de informarnos, de realmente de manifestarnos porque esto tenga un control integral. Así es, muchísimas gracias. Gracias a las dos por habernos acompañado. Definitivamente es un tema muy interesante y como ya lo dijo usted, la universidad juega un papel importante y cada granito de arena que la universidad ponga para solventar los problemas del país significa que está cumpliendo la función para la cual ha sido creada, la cual no solamente es sacar profesionales, sino también hacer aportes significativos al Estado para solventar sus problemas. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Les invitamos para la próxima emisión de A Fondo. Con permiso.